Buenos días, hermanos en La Carolina. Seguimos con estos desayunos con la palabra y en este caso estamos, como sabéis, desde hace unos días viendo la declaración doctrinal que como iglesia se afirma y llegamos al momento de hablar acerca de el hombre. Y antes de hablar del hombre hay una pregunta que siempre salta en nuestra mente. ¿Cuál es el problema más importante del hombre? ¿Cuál es el problema más importante para ti? ¿Cuál es el problema más importante para mí? No tiene que ver con una situación laboral, tampoco tiene que ver con una situación familiar, no tiene que ver incluso con una situación de enfermedad. El problema más importante del hombre es el pecado y sus consecuencias. Y fijaros, el hombre comenzó de una manera perfecta y vamos a comenzar leyendo la declaración de fe y lo que dice. Enseñamos que el hombre fue directa e inmediatamente creado por Dios, a su imagen y semejanza. El hombre fue creado libre de pecado, con una naturaleza racional, con inteligencia, voluntad, determinación personal y responsabilidad moral para con Dios. Tenemos muchos ejemplos de ellos en Génesis capítulo 2, versículos 7, del 15 al 25, incluso Santiago 3:9. Pero fijaros lo que dice Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Proseguimos con la lectura. Enseñamos que la intención de Dios en la creación del hombre fue que el hombre glorificara a Dios, disfrutara de la comunión con Dios, viviera su vida en la voluntad de Dios y de esta manera cumpliera el propósito el propósito de Dios para el hombre en el mundo. Isaías 43:7, Colosenses 1:16 y Apocalipsis 4:11. Pero después de esto, fijaros, apareció el problema del hombre. Y como hemos dicho anteriormente, el mayor problema del hombre es el pecado y las consecuencias del pecado. Sigue así diciendo la declaración de fe. Enseñamos que el pecado de desobediencia de Adán a la voluntad revelada de Dios y a la palabra de Dios, el hombre perdió su inocencia. Incurrió en la pena de muerte espiritual y física, se volvió sujeto a la ira de Dios y se volvió inherentemente corrupto y totalmente incapaz de escoger o hacer aquello que es aceptable a Dios, fuera de la gracia divina. Sin poder alguno para tener la capacidad en sí mismo de restauración, el hombre está perdido sin esperanza alguna. Por lo tanto, la salvación es, en su totalidad, la obra de la gracia de Dios por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y hay muchas citas bíblicas que respaldan esta verdad y esta realidad. Génesis 2, del 16 al 17, 3 del 1 al 19, Juan 3:36, Romanos 6:23, 1 Corintios 2:14, Efesios 2 del 1 al 3, 1 Timoteo 2 del 13 al 14, 1 de Juan del 1 al 8. Pero quiero en especial leer Romanos 3, versículos del 21 al 26, y dice así la palabra del Señor, Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, es decir, anunciada por el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en o a través de Cristo Jesús. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fijaros qué importante este pasaje en Romanos capítulo 3 y cómo nos habla del pasado, de la realidad y del presente y de la obra necesaria de Cristo. Por eso este es un problema que atañe a todos los hombres, tanto a ti como también a mí. Por eso vamos a seguir leyendo este problema que es tuyo y que también es mío. Dice así la declaración de fe: enseñamos que debido a que todos los hombres de todas las épocas de la historia estaban en Adán, se les ha transmitido una naturaleza corrompida por el pecado de Adán, siendo Jesucristo la única excepción. Por lo tanto, todos los hombres son pecadores por naturaleza, por decisión personal y por declaración divina.
y tenemos muchos ejemplos de ellos. Salmo 14, del 1 al 3, Jeremías 17, 9, Romanos 3, del versículo 9 al 18, el versículo 23, y vamos a leer Romanos capítulo 5, versículos del 10 al 12. Y fijaros lo que dice cuando Pablo está escribiendo a la iglesia en Roma. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, versículo 11, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ese es el problema del hombre, el pecado y sus consecuencias. Ahora, ¿cuál es la solución para el problema del hombre? La solución la trae Dios. Es Dios quien provee la solución. Y es así como pasamos al siguiente punto de la declaración de fe, que tiene que ver con la salvación. Y dice así, y cito textualmente: enseñamos que la salvación es totalmente de Dios, por gracia, basada en la redención de Jesucristo, el mérito de su sangre derramada, y que no está basada en méritos u obras humanos. Y tenemos muchos ejemplos de estas citas. Juan 1.12, Efesios 1.7, Efesios 2, del 8 al 10, pero vamos a leer la primera carta que escribe el apóstol Pedro, capítulo 1, a partir del versículo 18. Y fijaros cómo es clarividente y cómo es claro como el agua, en este caso Pedro. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa es la manera en la que fuisteis rescatados. Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, es decir, algo que ellos conocían por los sacrificios del Antiguo Testamento. Versículo 20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor de vosotros. Y mediante el cual, es decir, este cordero, la sangre preciosa de Cristo, la que sirvió como nuestro rescate, creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esto es lo que tiene que ver con la salvación. Ahora, ¿cómo salva Dios al hombre? ¿Solo lo salva y nada más? ¿Qué implica la salvación? Y aquí es cuando pasamos al siguiente punto, que tiene que ver con la regeneración. La regeneración, y leo textualmente: enseñamos que la regeneración es una obra sobrenatural del Espíritu Santo, mediante la cual la naturaleza y vida divinas son dadas. Juan 3, versículo 3 al 7, y vamos a leer lo que dice Tito en el capítulo 3, versículos del 4 al 7. Y fijaros lo que dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo? No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual Él derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fijaros, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Y sigo leyendo textualmente. Esta regeneración es instantánea y es llevada a cabo únicamente por el poder del Espíritu Santo, a través de la palabra de Dios, Juan 5:24. Cuando el pecador, en arrepentimiento al ser capacitado por el Espíritu Santo, responde en fe a la provisión divina de la salvación. La regeneración genuina se manifiesta en frutos dignos de arrepentimiento que se demuestran en actitudes y conductas justas. Las buenas obras serán su evidencia apropiada y su fruto, tal y como dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20, o Efesios 2, 10, que leeremos ahora a continuación. Y serán experimentadas hasta el punto en el que el creyente se somete al control del Espíritu Santo en su vida a través de la obediencia fiel a la palabra de Dios. Es decir, primero es la salvación y después vienen los frutos que evidencian esa salvación. Nunca al revés. Y si no, fijaros cómo lo explica Pablo cuando escribe a los Efesios en el capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
Y esto, no de vosotros, pues es don de Dios. Lo vuelvo a explicar, versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que sigo leyendo textualmente. Esta obediencia hace que el creyente sea conformado más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, segunda carta a los Corintios 3:18. Tal conformidad llega a su clímax en la glorificación del creyente en la venida de Cristo. Romanos 8:17, segunda carta de Pedro 1:4, primera de Juan 3, del 2 al 3. Fijaros cómo lo explica Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 8, versículos 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos o entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que esta es la cadena de oro que llaman de la salvación. Y cómo la salvación se inicia y termina en una obra magnífica de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo a través del Evangelio actúa en el hombre para salvación de manera completa hasta llegar a su presencia. Es decir, todo el proceso comienza por el Espíritu Santo, por la proclamación del Evangelio, guiado por Dios y culmina por Dios. Es decir, todos y cada uno de estos pasos Dios te está llevando de la mano. Ahora la pregunta es ¿a quién y por qué? Pero eso lo veremos en el siguiente vídeo. Que el Señor os bendiga.